Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 329 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y es que el camino hacia la riqueza comienza con pequeñas acciones. La semana pasada me lié con el número del podcast, con el número de capítulo, y al final en la edición lo borré porque me había equivocado. Por eso no salió. Y esta semana ya es la segunda vez, o mejor dicho, ya casi es la tercera vez que grabo este podcast porque el resultado de la primera grabación no me ha gustado. El contenido, no me ha gustado. Hoy te voy a hablar de por qué es una buena idea invertir en fondos de inversión, pero no en cualquier fondo, sino en fondos de grandes gestoras de fondos de inversión. En la nueva newsletter de Quiero ser rico, los fondos de inversión van a tener una importancia bastante importante. Aunque de momento aún no estamos en ese nivel, aún estamos con cosas mucho más básicas. Si no estás anotado y no te quieres perder mi newsletter, es en quieroserrico.com/lista. Repito, quieroserrico.com/lista. Si no sabes qué es un fondo de inversión, venga, te lo explico de forma muy sencilla y de forma muy rápida. Como sabes, en el mundo hay millones de empresas y algunas empresas están cotizadas, cotizan en bolsa. Esto, entre otras cosas, quiere decir que cualquiera puede ser propietario de esta compañía, cualquiera puede comprar acciones. Y los fondos de inversión no son otra cosa que un conjunto de acciones de diferentes empresas. A veces tienen otros productos como bonos o como otras cosas como materias primas o como participaciones en empresas no cotizadas, pero la mayoría de los fondos o una gran cantidad de fondos en mayor o menor medida tienen acciones de empresas. Y estos fondos de inversión están gestionados, están controlados por una gestora de un fondo. Y hay gestoras de todo tipo, más pequeñas, más grandes, que son independientes, que pertenecen a un banco, que tienen algunos intereses ocultos, incluso hay fondos soberanos, es decir, que el propietario quien ha puesto el dinero es un estado, es un país. Y dentro de los fondos de inversión hay dos estilos muy diferentes. Por un lado están los fondos de gestión activa, que es cuando el gestor, el que maneja el fondo, decide qué acciones comprar, qué acciones vender, cuándo comprar, cuándo vender, cómo mover el dinero dentro del fondo, y los fondos de gestión pasiva o fondos indexados ya tienen esa composición determinada. Generalmente viene determinada por un índice. El índice es una representación de la economía de una zona o de un sector y está formado por las compañías de bolsa de ese sector o de ese país. Por ejemplo, en España, el IBEX 35 son las 35 empresas que están en España, que cotizan en bolsa, las 35 más grandes. Y para calcular este índice, hay unas fórmulas que para nosotros ahora no vienen mucho a cuento. Y si hay un fondo de gestión pasiva y un fondo indexado que replica el IBEX 35, va a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, esto es un fondo de gestión pasiva. Y esto es importante porque lo vamos a mencionar bastante en el podcast de hoy. No me quiero liar demasiado haciéndote una lista inmensa de las gestoras, de todas las gestoras que existen, pero sí te voy a mencionar 6 de ellas. Las 5 más importantes, más una más. En primer lugar tenemos BlackRock. BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo. Y según los datos que tengo yo, que esto de los datos depende del día, depende de cuándo se miren, pero bueno, que son datos de 2021. BlackRock maneja 9 billones, con B, 9 billones de dólares, que para que te hagas una idea es más o menos el PIB, el Producto Interior Bruto de un país tan importante como Alemania. BlackRock maneja un presupuesto o unas inversiones del tamaño de la economía de Alemania. Y bueno, qué decir que BlackRock tiene un montón de fondos de inversión. Bueno, BlackRock, la principal, 9 billones de dólares. En segundo lugar, a Vanguard. Vanguard maneja unos 7 billones de dólares. ¿Y qué decir de Vanguard? Vanguard se caracteriza por ofrecer productos de muy bajo coste y por eso es muy muy popular. Y también fue la primera empresa que creó los ETFs de bajo coste. Ya te he hablado alguna vez de los fondos Vanguard y también porque son mis favoritos. En tercer lugar, State Street Global, y esta ya es la mitad de lo que es Vanguard. Unos 3 billones y medio de dólares son lo que manejan. En cuarto lugar están los fondos Fidelity, que sin duda son unos de los más populares en los Estados Unidos, y ellos tienen unos 3 billones de dólares. Es una de las gestoras más antiguas y con más prestigio en los Estados Unidos. Y luego hay más gestoras, por ejemplo, en quinto lugar tenemos a Allianz, es la gestora de fondos de esta aseguradora,
Y nos saltamos 2 posiciones para ir a la número 8, que es Amundi. Amundi es más o menos, y muy entre comillas, más o menos lo mismo que en Vanguard, pero en versión europea. Amundi es una gestora de fondos creada en el año 2010, después de la fusión de 2 bancos franceses. Bueno, pues estas son las principales gestoras de fondos de inversión que existen en este momento. ¿Y por qué invertir en una gran gestora y no invertir en una gestora pequeña? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes nos ofrece esta forma de inversión? Bien, pues en primer lugar, una de las ventajas de invertir con grandes gestoras es básicamente que son demasiado grandes para que haya problemas. Que sí, que puede haber problemas con ellas, pero cuando un problema afecta a unos pocos inversores, a unos pocos miles, pues a veces las autoridades no le dan tanta importancia como cuando el problema es mucho mayor, cuando muchos votantes tienen problemas. Por tanto, invertir en grandes compañías o en grandes gestoras es, bueno, pues una seguridad extra. Por un lado, si pasa algo, las autoridades se supone que van a reaccionar más rápido. Y por otro lado, los controles que pasan estas empresas se supone, yo lo pongo un poco entre comillas, se presupone que son más exhaustivos y están más vigilados tanto por las autoridades como por personas independientes que, bueno, pues pueden en un momento dado levantar alguna alarma, hacer algún informe, hacer algún comentario de que las cosas no se están haciendo correctamente en estas compañías. También cuando invertimos con una gran gestora, pues su variedad de oferta, su cantidad de productos que tiene a nuestra disposición es mucho más amplia, por supuesto. También tienen más músculo, también son más grandes y tienen más analistas, tienen más capacidad de análisis. Aunque si vamos a invertir en un fondo indexado, bueno, pues esto apenas carece de importancia. Simplemente que, bueno, pues tiene más mecanismos de control, tiene más gente trabajando y suponemos que están controlando nuestro dinero. También tienen acceso a mejores tecnologías, por supuesto. Si nos centramos solo en los fondos indexados, este mayor tamaño pues, le permite tener mejores condiciones y en principio pues, los fondos que comercializan, seguro que lo van a hacer a unos costos menores que nos va a costar a nosotros como inversores, como clientes, muchas menos comisiones que en otras entidades. También hay algunos inconvenientes por invertir en estas grandes empresas o con estas grandes compañías. En primer lugar, si vamos a algún fondo un poco más de gestión activa, un fondo que invierta más buscando esa rentabilidad, pues en estas grandes compañías es más complicado encontrar un buen fondo que lo haga muy bien a unos costes razonables. ¿Por qué? Bueno, porque son demasiado grandes para poder entrar en muchas compañías pasando un poco desapercibidos, porque como tienen muchísimo dinero, pues si apuestan por algo, lo tienen que hacer con una parte, aunque sea muy pequeña de su dinero, pero una parte muy pequeña de su dinero es muchísimo, muchísimo dinero. También, en cierta medida, estas grandes gestoras tienen una mala fama, una mala reputación por considerarlas, que son los dueños del mundo, que en cierta medida sí lo son, tienen el control de las inversiones, son los propietarios de, pues como hemos visto, la mayor gestora, BlackRock, gestiona un capital equivalente al PIB de Alemania, tiene, digamos, el poder equivalente a Alemania. Es mucho decir porque al final el dinero no es suyo, el dinero es de sus clientes y si sus clientes no están de acuerdo con sus políticas o hacen declaraciones políticas un poco controvertidas, pues puede ser que pierdan muchísimos clientes. Por tanto, sí, son los dueños del mundo, pero manejan un dinero que no es suyo. Entonces, entre comillas, vamos. Esto es un poco comparando gestoras de fondos un poco más pequeñas con gestoras de fondos más grandes. Pero si estás pensando en invertir en un fondo de inversión, hay otra opción, es ir a tu banco de toda la vida, al banco en donde tienes la nómina, los gastos, la tarjeta y que te venda, que te comercialice fondos de inversión. Esto generalmente suele ser muy mala idea, o por lo menos lo era hasta ahora. Ahora algunos bancos son lo que ellos llaman de arquitectura abierta, es decir que con ellos puedes invertir en estos fondos y no te deberían cobrar más comisiones que las que cobre el fondo o una pequeña comisión de gestión, de trámites y tal, pero debería poder acceder a ellos. Aunque en la gran mayoría, al menos de momento, esto es bastante complicado. Y aunque sean de arquitectura abierta, es decir, que puedas invertir en ellos,
no quiere decir que tú vayas a tu gestor, a la persona que te atiende en el banco y te los ofrezca. A veces los tienen, pero solo se los ofrecen a alguien que le pregunte directamente por ellos. Si no, ¿qué te ofrecen? Pues los fondos que comercializan ellos. Y se da la circunstancia que en algunos casos estos fondos que comercializa el propio banco, que a veces se llaman como el nombre del banco o le ponen nombres de alta calidad, alto crecimiento o nombres así un poco espectaculares, lo que son estos fondos son fondos de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que te están vendiendo un fondo como que lo gestionan ellos, que llevan ellos el control, que tienen, pues muy buenos analistas y al final lo que están haciendo es comprar 3 o 4 fondos, o más cantidad o menos, pero en general 4 o 5 fondos de diferentes gestoras, de algunas de estas gestoras que te he dicho, en unas proporciones, por ejemplo, 5 fondos al 20%, de unos costes muy bajos y a ti te los venden con un coste muy caro. Es lo que llamamos gestión pasiva disfrazada de gestión activa. Esto muchos bancos lo hacen. Oye, que comprar un fondo de inversión en tu banco es muchísimo más cómodo. Eso sí, es una ventaja, no te lo voy a negar. Pero que sepas también un poco las desventajas. En general te ofrecen menos productos, menos diversificación o menos opciones en las que poder invertir. Y sobre todo mayores costes o más comisiones para ti, vamos. A misma rentabilidad, con que consigan la misma rentabilidad o repliquen la rentabilidad de otro fondo, pero te cobran más comisiones, al final tú vas a tener menos dinero para ti. No hay más. Otra opción son los robo-advisor. Un robo-advisor lo que suelen hacer es componer una cartera con varios fondos, a veces más de 7 o de 8 fondos de inversión de algunas de estas gestoras, principalmente de Vanguard o de Amundi, principalmente de Vanguard o Amundi porque son de los más baratos, buscando los fondos más baratos del mercado que hagan, que tengan una buena exposición. Esto quiere decir que inviertan en muchísimas empresas que representen a la economía global, que es un poco lo que nos interesa, invertir en la economía del mundo porque nadie sabe lo que va a pasar, no sabemos qué sector lo va a hacer mejor en los próximos 5 o 10 años o qué país lo va a hacer mejor en los próximos 5 o 10 años o periodos de tiempo más largo, que es un poco el horizonte que debemos estar buscando los inversores a largo plazo. Deberíamos estar invirtiendo a plazos de por lo menos 5, 10, 20, incluso 40 años, para cuando me jubile o incluso más allá. Pues nosotros, como inversores a largo plazo, lo que nos interesa es buscar productos de bajas comisiones para que nos quede más dinero a nosotros. Y un robo-advisor lo que hace es buscar entre toda la oferta de fondos de inversión cuáles son los más baratos que representen un poco al mercado. Y con una pequeña capa extra, con un pequeño gestión por su parte, cobrándonos unas comisiones muy bajas, menos del 1%, muchísimo menos del 1%, en muchos casos, entre la comisión del fondo de inversión y la comisión de robo-advisor no llega ni a un 0,7% frente a un 2 y pico que te puede cobrar tu banco. Y al final todo esto para que puedas invertir de una forma mucho más sencilla sin tener que estar seleccionando tú los fondos de inversión. Un pequeño coste, una pequeña tarifa a cambio de que no tengas que hacer nada. Y con esto ya llegamos a las conclusiones del podcast de hoy. Invertir en fondos de inversión es la forma más sencilla para los pequeños ahorradores. No solo es sencilla por el mecanismo que hay para invertir, sino que también lo puedes hacer desde muy poco dinero. Existen fondos que puedes invertir desde €1. No te recomiendo que empieces invirtiendo €1 en un fondo de inversión, pero sí puedes empezar con cantidades muy pequeñas, 50, 100 euros, 200 euros. Y es muy importante que sepas que existen diferentes gestoras y que una buena recomendación, o por lo menos mi recomendación, es invertir en grandes gestoras si vas a utilizar una estrategia de gestión indexada, es decir, que no tienes mucha idea o que no tienes mucho tiempo para estar gestionando, buscando cuáles serán las mejores opciones en tu caso. En este lugar, pues lo más recomendable, fondos de inversión indexados, incluso por medio de un robo-advisor, y no te compliques más. Y no dejes esto en manos de tu banco. Créeme, parece poco dinero, pero a la larga se nota mucho, pero muchísimo. Y si quieres más información de cómo crear tu cartera de fondos de inversión, cómo gestionarlo, cómo seleccionar los mejores fondos de inversión para ti, tengo varios cursos en la Academia de Quiero Ser Rico. La Academia de Quiero Ser Rico, la membresía de Quiero Ser Rico son 10 euros al mes y por 10 euros al mes accedes a todos los cursos y algunas cositas más.
Y dicho todo esto, nos escuchamos la semana que viene. Te deseo un maravilloso fin de semana. Hasta luego.